Bien, tenemos un montón de información dada sobre el terrorismo en Perú, tanto como en películas, videos, series, hasta incluso hay canciones que hablan sobre ello. Pero la pregunta es, ¿sabemos lo suficiente? ¿Sabemos realmente estos puntos importantes? Es por ello que este video trata sobre los puntos más relevantes e importantes del terrorismo del Perú ocasionados en las décadas de 1800 a 2000. Acompáñenos a tener más información sobre ello y analizarlo. En la década de 1980, con el surgimiento de dos grupos terroristas principales como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Estos grupos llevaron a cabo numerosos ataques contra la población civil y fuerzas del Estado, provocando miles de millones de víctimas. Los brotes guerrilleros surgieron en la primera mitad de los años 1960 durante el reformismo civil moderado con el movimiento de izquierda revolucionaria. Sin embargo, fue en 1980 cuando Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, inició una campaña de violencia que se intensificará en las siguientes 2 décadas. Yo les voy a hablar sobre el terrorismo en el Perú, pero sobre su ideología que ellos tenían. El terrorismo básicamente en el Perú estaba constituido por Sendero Luminoso y el MRTA. Estos dos grupos buscaban transformar a la sociedad peruana mediante la violencia y sobre todo se inspiraban en el maoísmo, el leninismo y el marxismo y sobre todo el antiimperialismo. Siempre usaban tácticas de guerrilla, por así decirlo, en zonas rurales, en zonas urbanas, hospitales, en coches bombas hacían, en las calles. Era un caos que se vivía y qué bueno que ya esto ha terminado. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la violencia y el impacto social que hubo en el terrorismo. Se conoce muy bien que en aquella época el terrorismo estuvo conformado por dos grupos comunistas que eran Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que, bueno, conocido como el MRTA. Ellos no estaban de acuerdo en cómo se manejaba el país en aquella época. Ellos lo que querían era una igualdad, ¿no? Y querían manejarlo con el pensamiento que ellos tenían, que era conocido como el pensamiento Gonzalo en este caso. Sabemos muy bien que en aquella época hubieron muchos ataques, violencia extrema, secuestros, víctimas y muchos daños humanos. Se sabe que ellos actuaban de manera inconsciente, de manera brutal, con muchos actos de terror hacia la gente. Bueno, hubieron muchos asesinatos, secuestros, violencia contra autoridades civiles, militares. Y lo que ellos querían era que todo sea manejado y gobernado al pensamiento que ellos pues tenían en ese entonces, en aquella época. El atentado de Tarata de 1992, también conocido como el atentado de Miraflores o el atentado de Lima, que fue un acto terrorista perpetrado por el grupo Sendero Luminoso en este caso, ocurrió el 16 de julio de 1992 en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores, Lima, Perú, que en este caso ocurrió 2 coches bombas, que cada uno estaba equipado con 250 kilogramos de explosivos, que detonaron a las 9:15, matando 25 personas y hiriendo a 250. La onda fue como explosiva que afectó no solamente a casas, sino que también afectó a 400 negocios, también a los automóviles que estuvieron estacionados, que fueron unos 63. La política de especificación fue implementada en el año 1990 bajo el gobierno de Alberto Fujimori durante y mediante el terrorismo ocasionado en el Perú, y entre ellas son las siguientes. 1. Viene siendo reforma y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas
y policiales. ¿De qué trata en sí? En sí trata de una mejora de equipamientos, la capacitación y la coordinación entre las fuerzas de seguridad para poder enfrentar a los grupos terroristas, que viene siendo el Sendero Luminoso y el MRTA, que viene siendo el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Número 2. Lo que viene siendo creación del Grupo Especial de Inteligencia GEIN. Y es que este grupo en sí, especializado en operaciones de inteligencia y contrainteligencia, fue esencial para poder combatir el terrorismo. Fue crucial para la captura de los líderes terroristas como Abimael Guzmán, que conocemos ya actualmente. Y también que viene siendo el líder del Sendero Luminoso en 1992. Número 3. Implementación de leyes antiterroristas. Sobre este tema podemos decir que se promulgaron leyes que permitieron juicios rápidos y a la vez que haya penas severas para los acusados del terrorismo. También se crearon tribunales que se le llamaban sin rostros, para así de esta manera proteger a los fiscales como también a los jueces. Número 4. Desarrollo y programas sociales. Paralelamente a ello, sobre este tema, se implementaron programas de desarrollo social y económicos para poder de esta manera ayudar a las áreas más afectadas sobre el terrorismo, más que nada. De esta manera poder abordar las causas de las insurgencias, como la pobreza y la falta de oportunidades en ese tiempo. Número 5. Comunicaciones y propaganda. En este tema podemos entender que el gobierno llevó a cabo campañas de propaganda para deslegitimar a los terroristas. De esta manera poder ganar el apoyo de la población, enfatizando los logros de pacificación y también promoviendo la paz y la seguridad en el país. Número 6. Amnistías y programas de reintegración. En este tema se ofrecieron amnistías y programas de reintegración para los miembros de grupos terroristas que se entregaran y a la vez colaborarán con las autoridades, lo que ayudó a reducir el número de insurgentes activos. Podemos entender también sobre la política de especificación, que fue una estrategia muy beneficiosa en su momento, el estilo para poder de esa manera reducir los grupos terroristas y también las matanzas, la pérdida de familiares y lo demás que pudo haber causado en su momento. Sin embargo, a pesar que fue una forma estratégica para poder reducir, las muertes, los inconvenientes y los problemas ocasionados por el terrorismo en esa época, podemos también tener en cuenta lo siguiente. Es que podemos tener en cuenta de que este tipo de estrategia no fue solamente positivo, sino tuvo su lado negativo. ¿En qué? Y es que fue criticada, porque violaron los derechos humanos. También se incluyeron muchas denuncias de torturas, las desapariciones familiares, que eran forzadas, y también las ejecuciones, extrajudiciales. El mundo actual enfrenta nuevas amenazas a la seguridad internacional, como el secuestro y la toma de rehenes que afectan a muchos países. En Perú, el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, cometió actos violentos, incluida la toma de la embajada japonesa en Lima en 1996, donde se encontraban retenidos más de 600 rehenes. La operación de rescate, denominada Chavín de Huanta, tuvo éxito y permitió la liberación segura de más de 70 rehenes. Tras 120 días de cautiverio, este hecho marcó un antes y un después en la historia del Perú, como importantes consecuencias políticas y diplomáticas. La crisis de los rehenes destacó la importancia de la negociación y la seguridad en la lucha contra el terrorismo, demostrando la determinación del gobierno peruano de enfrentar eficazmente estas amenazas.